Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, los saludo en otra emisión más de Círculo de Ideas. El día de hoy me acompañan Pablo Iriart. ¿Qué tal? Martín Espinosa. Hola Pascal, a todos muy buenas noches. Ulises Beltrán. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Pascal, buenas noches. Y Humberto Musacchio. Buenas noches. La disputa por la concesión de la banda 2.5 GHz no solo ha generado una confrontación entre MBS Comunicaciones y el gobierno federal, también plantea un rezago importante para el país en materia del uso de banda ancha para optimizar el acceso a Internet. Retardar el uso específico de este espectro radioeléctrico tendrá severas consecuencias al profundizar la brecha digital entre México y otros países. Es el primer tema del día de hoy de Círculo de Ideas y comenzamos contigo, Martín Espinosa. ¿Cómo ves el tema? Pues es un tema muy complejo porque abarca desde el aspecto tecnológico de la actual administración, la regulación de la ley que manda en todo este tema de las telecomunicaciones, claro. Regulado mundial. Y por otro lado, un tema político del cual no podemos sustraernos quienes estamos en los medios de comunicación. Yo resumiría lo que estamos viendo en estas últimas semanas, en este conflicto entre una empresa privada de telecomunicaciones y el regulador que debe ser el gobierno, lo resumiría en una frase: es el fracaso total de la política panista en materia de medios de comunicación. Desde Fox hasta Felipe Calderón, no ha habido una política ni tecnológica, ni de medios, ni de relación con los medios de comunicación, sobre todo los medios concesionados, que son los medios electrónicos. Y este es el segundo conflicto, el segundo gran conflicto que enfrenta una administración panista en materia de medios de comunicación. Hay que recordar que en el sexenio de Fox hubo otro conflicto con otro grupo de estaciones de radio o de noticiarios de radio que hasta la fecha no quedó resuelto. Pablo Iriart, ¿es un tema de dimes y diretes todavía o podemos sacar conclusiones firmes de este enfrentamiento entre MBS y el gobierno federal? No, yo creo que sí, pero por lo menos hay enseñanzas, hay lecciones, que las reglas del juego tienen que ser mucho más claras. Es evidente que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no tiene autonomía. Está integrada, los dos nuevos integrantes recientemente, los menos antiguos, fueron uno, el subsecretario de Comunicaciones y Transporte, y otro, el secretario particular del titular de la Secretaría de Comunicaciones. La función, la idea original era que el gobierno dejara en manos de un organismo autónomo el otorgamiento, la renovación de concesiones, y en este caso sigue siendo el mismo gobierno quien tiene la sartén por el mango. Pero coincido con Martín Espinosa, aquí hay una parte política que va ligada a un asunto comercial. No creo, para ponerle nombre a la casa de una vez, no creo que aquí haya estado en juego la libertad de expresión, y creo que aquí fundamentalmente es un tema comercial. Es un asunto de dinero, tal vez mal enfocado, seguramente mal enfocado. Con reglas poco claras. Por el gobierno al limitarlo a un asunto únicamente de rentabilidad. Pero creo que, a reserva de cómo se resuelva el tema, creo que va por un derrotero mucho más sano. Abrirlo a una licitación pública donde también pueda participar MBS y donde participen otros. Nada más que ahora sí, MBS va a tener que correr contra otros y va a tener que poner dinero. Humberto Musacchio, ¿cómo tendría que determinarse el valor de un espectro así? Es el Estado quien debe fijar el precio. Si el Estado es el que otorga la concesión de un medio público, es el Estado quien debe fijar el precio que tengan que pagar los concesionarios, pero a la vez me parece que también debe extender garantías a los concesionarios de que no por un berrinche o por un malentendido o porque se da una información que desagrada al poder, se puede quitar una concesión. Me parece muy bien, hay que poner en funcionamiento esta frecuencia, la que está ahora en disputa,
Pero me parece que no puede ser mediante medidas de fuerza. Yo creo que había toda la disposición para que las cosas se resolvieran de buena manera y lamentablemente la impresión que se da, y eso lo han recogido varios periódicos del extranjero, es que aquí se trata de un asunto que no le gustó al poder y por eso se le retiran la concesión a una empresa. Este es el centro del problema, es un problema político. Ulises, ¿tú cómo lo ves? Difiero de Humberto, cosa rara, es un problema económico. Aquí está, en primer lugar, la banda ya se usa, no se está dando exclusivamente a MBS. Hay 11 concesionarios. Hay 11 concesionarios de parte de la banda. Esos 11 ya pagan un precio por el uso de esa banda y yo creo que el precio ya está fijado. Es el precio que debe pagar MBS, por lo menos el precio que pagan los otros, si se trata de ser justo y se trata de ser equitativo. Esa banda ya se utiliza. Es muy importante en esto separar lo político de lo económico. Es un derecho del Estado dar la concesión, es decir, no es una regulación propiamente dicha, sino es una concesión que el Estado da de uso de por así que el espacio que hay ahí, que usa la banda de 2.5 MHz. Y lo que está aquí es cuánto debe pagar MBS por esto. Repito, por lo menos lo que paga el otro. Y creo que lo que ha pasado es el intento de utilizar un argumento político bastante incómodo para los dos actores, tanto para el gobierno como para el concesionario, para tratar de obtener un beneficio económico. ¿El intento con qué fin para ti? Pues yo supongo que ahí hubo una disputa sobre el precio, porque negociaron durante 23 semanas, creo, hubo una negociación larga. Yo sé que esto estaba en negociación desde el tiempo de Luis Telles en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tardó mucho, se discutió mucho. Es un derecho de banda que tenía MBS y que no había utilizado y que por eso el Estado la retoma y le dice, primero, este precio ya cambió porque cambiaron las circunstancias económicas, es decir, la demanda sobre esa banda se multiplicó espectacularmente, la rentabilidad posible del uso de esa banda se multiplicó mucho, entonces el gobierno la retoma y fija nuevas reglas con un nuevo precio. MBS no acepta ese nuevo precio, viene la disputa hasta el rompimiento. Entonces yo creo que es un asunto económico y que se ha creado ahí una cortina de humo sobre eventos muy incómodos para todos, pero que no tienen nada que ver con lo que importa, y es yo como, ahora sí que como dicen, pagador de impuestos, yo quiero que el concesionario pague un precio justo por el uso de esa banda y espero que se pongan de acuerdo, y creo que en este caso, en lo económico, tiene razón el Estado y espero que la concesión se dé bien. Ángel Verdugo, ¿tú cómo lo ves? Hablar en México de telecomunicaciones quitándole, entre comillas, la carga política me parece una ingenuidad. Yo creo que simplemente cuando toca uno el tema, sea telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos en Internet, etcétera, por la situación tan especial que hay en México de un actor dominante en los mercados, tanto de telefonía fija como en el caso de telefonía móvil y en Internet, es evidente que hay una carga política muy, muy fuerte. Déjame interrumpir. Yo te preguntaría por qué, me parece muy interesante tu argumento. En otros países se puede licitar el espectro, incluso se puede subrogar el espectro, y no hay esa carga política, esas interpretaciones. Bien. ¿Por qué en nuestro país sí? La respuesta es relativamente simple. En esos países que tú mencionas, que prácticamente son todos, no sé si hay alguna excepción de algún país democrático como Corea, la República Democrática de Corea o Venezuela, alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero en términos generales son países que han venido licitando su espectro desde hace muchos años, o, dicho de otra manera, nunca han regalado las concesiones. Pero en México hasta hace muy poco tiempo, ¿sí?, la ley o le daba al Estado la facultad discrecional para otorgar concesiones. Es más, las que tiene MBS, todas no le costaron un solo 5. Entonces, llega un momento en que todo por servir se acaba. Es decir, llega un momento en que el mercado se hace complejo, donde cada vez las inversiones, producto de los avances tecnológicos, implican una mayor aportación de capital. Entonces dices, oye, ¿cómo te voy a regalar la posibilidad de usar una parte del espectro radioeléctrico, etcétera, en la frecuencia que sea, y que sea gratis cuando estoy viendo los millones y millones de dólares que obtendrías como retorno por tu inversión? Entonces,
otra vez el paso de la muerte en nuestro sistema jurídico. Estuvimos acostumbrados durante decenios a dar todo gratuitamente, porque no solamente es en las telecomunicaciones, es en una infinidad de aspectos o de temas. Pablo sacó a colación el impuesto regresivo en extremo de las gasolinas, por ejemplo, y ahora resulta que es casi un problema de vida o muerte eliminarlo, o los regímenes especiales. Este sería uno más de esos regímenes especiales. Entonces, yo creo que por esa razón en otros países no causa tanto escozor o tanta rijosidad entre los actores, el Estado por un lado y el agente económico privado por el otro. Pero quiero, tú le preguntaste a Humberto cómo debe fijarse el precio. Yo creo que ahí entramos en un terreno pantanoso. En México ha habido casos de concesiones donde subyacía, por ejemplo, un aforo vehicular, ciertas autopistas. ¿Se acuerdan del programa de rescate de autopistas cuando el presidente Salinas? Muchas de ellas les dijeron, va a haber un aforo de tantos vehículos por día o por mes o lo que sea, y jamás se cumplieron, de tal manera que tuvieron que rescatarla porque el inversionista privado que dice, oye, digo, por favor, entonces tenemos la tendencia a sobreestimar el uso de ese bien, en este caso una carretera. El que vende siempre hace eso. Efectivamente. El que vende siempre tiende a sobreestimar su producto. Pero ¿qué es ¿no? lo que sucede en México? Si estuviéramos en una economía de mercado perfecta, el comprador diría, oye, no acepto tu aforo que estás planteando ahí. Mételo a concurso. Pero estamos hablando de hace 25, 30 años. ¿no? Es decir, también. Pero hoy, por eso, pero él pregunta sobre por qué se da esto. Bueno, es la historia. Es ese tipo de vicios donde el Estado controlaba políticamente a un concesionario y el otro obtenía un beneficio económico. Hasta en tanto fuimos un país de partido casi único, ese arreglo funcionó a la perfección. Pero hoy, cuando somos una economía abierta, al menos en muchas de las actividades económicas, evidentemente este arreglo que funcionó hace 25 o 30 años, hoy es totalmente antifuncional y tomando en cuenta las inversiones y el retorno de las mismas que está en juego, se da este tipo de Y enfrentamientos. no es una discrepancia menor en cuanto al precio, Martín, porque de 27,000 millones de pesos a 104 millones de pesos creo que hay una diferencia bastante grande. Sí, siempre va a pasar que el dueño de las frecuencias va a sobreestimar, como decía Pablo, en materia de precio las frecuencias, y el que compra pues va a decir que no valen tanto, que es lo que estamos viendo en el tema económico de esta discusión entre los Vargas y el gobierno federal. Pero yo creo que hay un elemento adicional a todo esto que tiene que ver con una falta de claridad, por un lado legal en materia de telecomunicaciones, que está muy revuelto y muy nebuloso con el tema político. Es que en este país no lo hemos podido separar precisamente por la historia que nos viene desde hace muchos años en materia de concesiones, primero de frecuencias de radio y luego de frecuencias de televisión, y con la nueva tecnología los famosos triples y cuádruple plays. Pero el punto fundamental es: ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante para que este tipo de eventos entre particulares o entre particulares y el gobierno en materia de concesiones no siga generando ese estire y afloje del cual la sociedad pues a veces se queda como espectadora, pero también sufre las consecuencias al tener tecnologías que son muy caras para los consumidores, ¿no? Ahora, 2 años de negociaciones, Pablo, cuando tú dices, ¿por qué no lo someten a licitación? Una licitación. O sea, ¿cuál es tu interpretación de por qué no se ha hecho esto? Mira, llevan 2 años negociando porque lo tenía MBS y el gobierno me da la impresión que no quería hacer lo que finalmente tuvo que hacer, que es rescatarlo y someterlo a concurso. Ahora bien, sí es importante el dinero, pero solamente el dinero. No, yo creo que hay que ver cuáles son los proyectos que hay para desarrollar esa banda de 2.5 gigas, de quién es el dinero y ¿cuál ¿quién es el está uso? atrás? Sí, ¿de quién es el dinero? ¿Cómo te vas a fondear? Claro. En este caso, MBS, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te vas a fondear? El Chapo Bank. ¿De dónde? Bueno, hay muchos, pero sí es importante. Hemos tenido experiencias en lo que son las privatizaciones que nos dicen que no siempre el precio
debe ser el único factor. Sí, como recaudador, como Estado, debes tener, obviamente tú no puedes regalar, subastar. Ahora, la parte política, lo que subyace también en este inicio de plática es, yo creo que el incidente, en el caso Aristegui, se está sobredimensionando. Eso sí pasa en todos los países democráticos del mundo. Hay países donde los gobiernos presionan a los medios y hay otros países donde dictan a los medios. Eso no es mío, es de un afamado periodista español. Pero tú lo comentas bien hoy en tu colaboración en Exacto. La Razón. Muy en claro. México sí ocurre eso. Todo depende de tú, director, tú que has sido directivo, director de periódico, tú te dejas presionar o no te dejas presionar, tú cedes o no a la presión. Y lo que vimos fue un espectáculo, como decía Ulises Beltrán, lamentable de las dos partes. ¿Eso tiene algo que ver con la licitación que vale 27,000 millones de pesos? Yo creo que absolutamente nada. Claro, existe la duda y se siembra la suspicacia porque pues, una de las partes decidió hacerlo y los otros actuaron mal. Pero en cuanto a lo que se debe hacer con la banda, creo que se debe licitar, pero con bases que no sean únicamente centradas en el dinero, en lo que se va a pagar. Dos precisiones, Pascal. Una, la metodología para fijar el precio fue transparente, se puso sobre la mesa, se negoció durante 20 y tantos semanas, participó MBS en esa definición, estuvo de acuerdo con la definición, hasta que llegó una variable adicional que es muy vaga en realidad, que es el tamaño de la economía. Es decir, pues aquí hay una cosa de fierros y tecnología, pero luego hay otra de mercado potencial, y ahí, bueno, y ahí se paró y se fue de la mesa. Pero sí participó en la discusión, sí se discutió y sí fue parte de eso. Segundo, ¿por qué no se licitó abiertamente? Por una razón muy simple, porque hay actores dominantes en este caso que el Estado decidió negarles el derecho a participar, se llaman Televisa y Televisión Azteca, y entonces la convocatoria abierta no se podía dar, se tendría que haber hecho de otra manera probablemente, negando el derecho a participar a actores dominantes. No sé si hubiera sido una mejor idea o no, pero de haberlo hecho de una licitación totalmente abierta, es probable que Televisa y Televisión Azteca se hubieran quedado con el uso de esta banda. Por eso se restringió por eso se hizo como se hizo, pues. O sea, tiene una explicación. No sé si estoy de acuerdo con ella o no, pero eso fue lo que pasó. Humberto, rápido, antes de irnos a corte, ¿se exageró? Nos decía Pablo que a él le parece que la parte que tuvo que ver con la presión relacionada con Carmen Aristegui, ¿se exageró? ¿Es tu opinión? En política, lo que parece es... Yo no dudo que haya razones técnicas, económicas, etcétera, sí, pero el asunto se ha convertido en política porque eso es lo que hemos visto los espectadores. Yo nunca en ninguna parte he visto los términos pormenorizados de la negociación porque eso no se ha publicado. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Estamos en Círculo de Ideas. No se vaya, regresamos con más temas. Regresamos a Círculo de Ideas y ante la opinión pues, cada vez más generalizada de que el trabajo que está haciendo el Tribunal Federal Electoral terminará en la ratificación del triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial, el discurso de los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista se está radicalizando. Algunos miembros de esa coalición están advirtiendo que pudiera haber un estallido social si el priista es finalmente declarado ganador. ¿Qué escenarios se presentan ante el país por un desafío de esta naturaleza? Humberto Musacchio. Están acusando, no sé si al PRD o a López Obrador, de amenazar con el estallido social. Yo creo que hay que recordar que los estallidos sociales, los grandes movimientos sociales, no surgen porque alguien diga, pasado mañana hacemos una revolución. Don Panchito Madero citó para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. No pasó nada. Pero ese día no pasó nada. Algo así. Pasa por otras cosas, los movimientos surgen por otras razones y de otra manera. Entonces me parece que lo que hay que ver es si las cosas se ajustan a la legalidad, si los señores del IFI, del TRIFE y de la FEPADE por fin hacen su trabajo, si dejan de estar mirando para otro lado, para que las cosas caminen y sean satisfactorias para todos. A nadie le conviene la violencia. Hay una situación de deterioro de la economía popular muy notoria.
Me parece que deberían obrar con cuidado, eso es el asunto. Pablo, en Acapulco, en la cumbre de la izquierda, Marcelo Ebrard decía que la cuestión no es si la izquierda va a acatar el resultado, sino si el tribunal va a hacer bien su trabajo. Es un eufemismo, ¿no? El tribunal va a dar un dictamen, va a dar un fallo, y ese fallo se acata porque es un tribunal de última instancia. Es un tribunal que se ha dado la democracia. ¿Se vale cuestionar políticamente los medios, discutirlo? Por supuesto que sí. Yo creo que se ha sobredimensionado lo que dijo Zambrano. Fue eso en un momento difícil para él. La presidencia del PRD en este momento a él le queda... Pues le queda grande en un momento. ¿Lo hace por eso, por razones internas? En un momento complicado, sin duda. Él quiere mantener a López Obrador y quiere además lanzar un guiño hacia el otro lado. En fin, está en problemas. La realidad creo que es absolutamente distinta. Se lo creo a Beto Anaya, que Alberto Anaya dijo que sí puede haber estallidos sociales, pero él lo ligó más a las políticas neoliberales y a los monopolios, etcétera. No le demos tanta importancia a estas expresiones que son, pues, terminales de los representantes de un candidato que perdió las elecciones por 3.200.000 votos. Va a haber, seguramente, habrá manifestaciones en contra del fallo electoral en caso de que ratifique la victoria de Peña Nieto. Bueno, la va a haber porque desde el primer día de la elección, el candidato perdedor dijo que había ganado, según una encuesta que él tenía, que había ganado por 2 puntos. Y después empezó con que se habían vendido representantes de casilla, después que se compraron 5 millones de votos, después vinieron las tarjetas de Soriana, compraron el argumento del PAN de las tarjetas Monex, algunos de ellos seguramente es cierto, y después ya vinieron los chivos y los pollitos que realmente bajaron al nivel del ridículo todo esto, ¿no? Yo espero el fallo del tribunal para fines de la semana que mañana empieza y no veo mayor problema, no veo a una izquierda dispuesta a despilfarrar todo lo que han ganado en posiciones de poder, ¿eh? No hablo solamente en curules y dinero, no, posiciones de poder para impulsar proyectos y para ser un factor de equilibrio en el país. No los veo desconociendo los resultados electorales. Creo que el asunto es menos crítico que hace 6 años. Martín, lo que sí han logrado estas expresiones es, en el caso del IFE, cuya unidad de fiscalización corre por otra vía que la del tribunal, pues sí haya tenido que salir a dar mayores explicaciones sobre el trabajo que estaba haciendo, con todo y que primero dijeron, bueno, este es un trabajo reservado, claro, pero ya salieron a decir cuántas denuncias, cuántas actuaciones han hecho. En fin, el IFE sí ha tratado de responder ante las críticas. Sí, ha sido bueno este proceso de transparentar las investigaciones y hasta dónde puedan llegar. Yo no sé qué tanto pueda esto influir en algunos movimientos que insistan en que no quedó muy clara la decisión por un lado del IFE y finalmente la que tiene en sus manos la calificación final de la elección, que es el Tribunal Federal Electoral. Yo lo que veo es a una izquierda o a unas izquierdas, porque son varios grupos dentro de la llamada izquierda mexicana, más preocupados por asumir sus posiciones a partir del próximo 1 de septiembre que por realmente despilfarrar todo ese capital político, como decía Pablo Iriart, que acumularon en el último proceso electoral y que no es para nada despreciable, ¿eh? Yo lo que miro en un futuro como un panorama ya real de lo que va a pasar en los próximos meses y en el siguiente sexenio es una reagrupación de la izquierda a partir de la Ciudad de México, a partir de Morelos, que son entidades colindantes, donde el PRD ha tenido una presencia importante y donde surgen nuevos liderazgos que sin duda van a influir en el rumbo que va a tomar la izquierda para los próximos años. Me refiero al liderazgo de Miguel Ángel Mancera en la ciudad y Graco Ramírez. Y de Graco Ramírez en el estado de Morelos, que sin duda va a ser algo muy interesante de ver. Ángel Verdugo, aclárame esto, si me haces favor. ¿Por qué? Déjame preguntarte rápidamente esto. ¿Por qué si esas posiciones de las que habla Pablo pues ya están seguras, ¿no? Nadie se las va a quitar, nadie le va a quitar a Graco la gubernatura de Morelos, nadie le va a quitar a Miguel Ángel Mancera la jefatura de gobierno? Arturo Núñez, la de Tabasco. La de Tabasco. ¿Por qué no hemos visto esa capitalización de la que habla Pablo en la opinión pública de esas posiciones ganadas por muchísimos votos por la izquierda? La explicación creo yo que es relativamente sencilla. Yo no comparto el punto de vista eso de que la izquierda, que me parece además una ofensa para la verdadera izquierda, pero eso que llaman izquierda,
tiene una conciencia del capital político que obtuvo. Yo creo que no. Para ellos, llegar a la Cámara de Diputados o a la de Senadores o al gobierno, al Distrito Federal o a los gobiernos estatales es el medio para hacerse de recursos de manera totalmente falta de honradez. Ellos saben, como tú bien dijiste, nadie les va a quitar esas posiciones. El presupuesto en la Ciudad de México lo van a tener, ahorita debe de andar en los 120, 130 mil millones de pesos y dentro de 6 años probablemente vaya a ser 160 mil millones de pesos. Los que están en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿qué les preocupa? Primero, a los que no alcanzaron, formar una fracción para que les den prerrogativas mensuales y tener otra serie de privilegios. Caso Movimiento Ciudadano. Eso es lo que les importa. Es decir, dijeras tú, ya se reunieron para hacer una propuesta en términos de una reforma fiscal profunda, verdadera, alguna posición en torno al desastre de corrupción e ineficiencia que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. No. Todo es saber quién se va a quedar con qué, tanto para ti, tanto para mí. Y por sobre encima de todos esos reina sin disputa al frente o a la vista Andrés Manuel López Obrador con su sosteniente Ricardo Monreal. Entonces, eso es lo que importa. Ellos temen por falta de dignidad o por cobardía apanterársele a López y decir, oye, tú, porque hoy, en sentido estricto, López es nada en términos estructuralmente hablando políticos. El señor es un ciudadano que fue derrotado. El señor no es dirigente de un partido. No, o sea, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, las bancadas que va a manejar tanto en diputados como en senadores, cuidado. Es que el hábito no hace al monje, el hábito no hace al monje. Es un líder social y tiene más fuerza que el PRD y el PT juntos. De acuerdo, para no perder más tiempo acepto esas acotaciones. Es un líder social y punto, ¿verdad? Pero hay líderes sociales que son demagogos, ignorantes, sinvergüenzas. Es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, eso es. Entonces, volviendo al punto, estamos aquí ante una situación donde la fecha fatídica para ellos, no para el tribunal ni para el IFE, es el 1 de septiembre. Ahí vamos a ver cuál es o de qué están hechos esa bancada de los 3 disquepartidos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y también vamos a ver de qué están hechos las bancadas del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL. Es decir, van a someterse al chantaje que hemos visto en los últimos 6 años, cuando menos. Es decir, ¿cuál va a ser la conducta que esas fracciones? Por eso yo me esperaría para ver el 1 de septiembre cuál es su conducta y en función de eso ya veríamos las cosas. Es que esa es la pregunta, Ulises. ¿Va a haber ruptura entre una posición, qué sé yo, le llamamos pragmática, ¿no?, y la postura de López Obrador? ¿La vamos a ver? Pues depende de lo que decide el líder social. Si quiere, ¿cuál es el futuro de López Obrador? Lo puede definir solo López Obrador. Seguirá siendo el líder social que ha sido hasta ahora. No le queda más que impugnar y negar el resultado. ¿Pero puede electoral. definir el futuro de la izquierda? O sea, el suyo, yo creo que claramente. no. Yo creo que no. Yo creo que no lo ha definido en el pasado, porque no hay que olvidar que la izquierda ha participado muy disciplinadamente como izquierda y como partido en la legislación. Es decir, esa ruptura ya se dio. Lo que vimos es una izquierda institucional en el Congreso trabajando, votando y haciendo lo que tiene que hacer, y un líder social en la calle. Entonces, yo creo que aquí depende de lo que decida López Obrador y efectivamente ese capital político, cómo lo interprete, si cree que su supervivencia depende de seguir en la calle impugnando las cosas. Es un diagnóstico que tiene que ver con lo que quiero mencionar. Es decir, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿va a haber algo después de que el tribunal falle evidentemente y muy previsiblemente en contra del reclamo de anulación de la elección? Es decir, es previsible suponer que habrá un fallo en contra del reclamo del López Obrador. No sé qué vaya a hacer, y eso depende de lo siguiente. Él cree que quienes votaron por él lo van a seguir hacia adelante en una movilización en las calles, en una movilización. Mi respuesta de hoy es no. Eso sí, casi te lo puedo asegurar de la lectura de encuestas, es muy obvio que no. Entonces, la siguiente pregunta es, Gabriel Mancera, ¿no? ¿Cómo se llama? Miguel Mancera. Es que vivo en la del Valle, perdonen ustedes, ¿no? Miguel Mancera le va a instalar otra vez las carpas en la Avenida Reforma y le va a llevar a los viejitos a la persona de tercera edad a jugar dominó ahí, ¿o no? Yo creo que no.
Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ver un movimiento social? ¿Vamos a ver algo después de la elección? Yo creo que la decisión de López Obrador es previsible, creo que sí, que la va a impugnar y negar. ¿Qué capacidad tiene esto de convertirse en un movimiento social de relevancia? Mi impresión es muy poca. ¿Son esas dos posibilidades, Humberto? ¿Plantón o simplemente retirarse? ¿O tiene otras posibilidades? Yo creo que no hay que preocuparse tanto por los movimientos que puedan surgir instigados por López Obrador. Insisto, los grandes movimientos sociales no se organizan porque alguien los convoque con una varita mágica. Si el PRI regresa a la presidencia de la República, bueno, volveremos a ver lo de siempre, el saqueo del erario, el aplastar los derechos como acostumbran gobernar los señores del PRI. Pero no hay que preocuparse tanto, no, el problema no es López Obrador, no es el PRD, y menos ese PRD tan dividido. El problema es la situación del país, eso es lo que debería tenerlos muy preocupados a los del PRI, el PAN y el PRD. Bueno, será tema del próximo bloque, pero yo quiero adelantar algo, Ángel, la situación económica, ¿no? ¿Crees que pueda cruzarse con la protesta social, con la inconformidad pequeña, grande que haya en torno de Pienso que la elección? sí, y pones, creo, el tema, como decían antes de aquel cigarro, el cigarro, pones el tema. Varias personas que escriben en los medios o que opinan, hemos venido diciendo desde hace cuando menos 6, 8 meses, este problema de la sequía en Estados Unidos y su impacto en los precios finales o los precios al consumidor de los alimentos. Si nosotros revisamos el comportamiento del maíz y la pasta de soya, por ejemplo, en función de la caída tanto de la calidad en el caso del maíz como del volumen en el caso de la soya, vamos a encontrar que hay un incremento sustancial en los costos de producción de huevo para plato, pollo, carne de cerdo. Y ahí viene la leche. Así es. En algunos casos, el alimento en el caso del huevo, del pollo, del cerdo, puede ser hasta el 70 o 75% del costo total de producción. Es decir, un incremento de esa magnitud evidentemente tiene su impacto. En un país como el nuestro, donde estos funcionarios que tenemos hoy, que han salido a la palestra a hablar sobre este problema del huevo, para adelantarnos quizá o viene al caso, piensan que estamos todavía en los años de la docena trágica, que el Estado puede regular los mercados, que puede fijar condiciones, que el consumidor es un idiota funcional, es un estúpido que no sabe qué hacer cuando un precio se eleva o cuando fluctúan los precios. Yo creo que por ese manejo de ignorantes en economía y de cómo funcionan los mercados, sí se puede dar y es aprovechable. Si lo vemos ahorita, la Ciudad de México, perdón, el Distrito Federal tiene un consumo diario de huevo para plato de alrededor de 500 toneladas y estamos haciendo un escándalo porque se vendieron en la Gustavo Amadero 5 toneladas. Dices, por favor, es el 1% del consumo diario. Hoy el presidente, el viernes creo, el presidente planteó 3,000 millones de pesos para apoyar a los avicultores. Es absurdo, eso es querer otra vez regresar a los años 70 para suplir y para tapar el funcionamiento correcto de los mercados y que llegue el burócrata sabio, todopoderoso, y eso sí puede generar un conflicto social. Antes de irnos a corte, Martín, ¿tú ves que se crucen las dos cosas? Sí, claro. Lo que pasa que, Ángel, es un problema estructural de la economía mexicana. O sea, perdón. Hemos hablado del problema de la dependencia o de la extrema dependencia del exterior para cuestiones alimenticias. Alguna vez en un programa de radio, cuando compartíamos micrófonos, un servidor y tú, decíamos que un estado, un país, pues no va a producir todo lo que necesita comer su gente. Necesariamente dependes del exterior para productos que ni siquiera el clima de nuestro país permite producir o fabricar o los insumos que requieres para elaborar ciertos alimentos. Pero el problema estructural que tenemos en la economía mexicana en materia de producción y toda esta mentalidad que tenemos cuando hay un problema como los que estamos viendo, destinas recursos para apoyar a los ganaderos, para apoyar a los avicultores, pero sigues teniendo una vieja estructura de producción y de dependencia del exterior, difícilmente vas a poder solucionar el problema y entonces sí se suscitan más tensiones sociales que agudizan todavía más el problema de la inequidad y el problema de la pobreza, ¿no? Muy bien, Martín, gracias. Vamos a otra pausa, estamos en Círculo de Ideas, no se vayan.
Regresamos a Círculo de Ideas. La crisis en el abasto del huevo no solo ha provocado su encarecimiento y desaparición en la canasta básica de muchas familias, también ha exhibido la debilidad del Estado para actuar ante una emergencia alimentaria que inició hace 2 meses y que amenaza prolongarse por varios más. Hubo negligencia, hay culpables, puede repetirse la experiencia con otros productos básicos, Martín. Yo sí creo que ha habido una lentitud del gobierno para resolver lo más pronto posible este problema. Hablábamos con Ángel Verdugo fuera del aire de todo el problema burocrático que ha existido para poder echar a andar medidas que anunciaba el presidente hace unas horas para quitar el tema de los aranceles, las cuotas arancelarias para importar huevo. Definitivamente ha habido una lentitud en la respuesta y creo que no se ha tomado con seriedad la serie de advertencias que a nivel mundial se vienen diciendo desde hace varios años con motivo del cambio climático que está generando mayor sequía y el consumo que están teniendo países emergentes como la India y como China, cuyas poblaciones están consumiendo más granos y están consumiendo más producto, que también ha provocado un desajuste en el mercado de alimentos. Pablo Iriarte. Sí, a mí me parece que tú lo planteabas en términos de que si el Estado ha perdido capacidad. No, yo creo que es un problema no es de capacidad, sino de aptitud. Me parece que tenemos una Secretaría de Economía que ha dado, pero una exhibición de ineptitud palmaria. Es decir, no sé cómo lo aceptamos que el señor secretario de Economía diga, ya no coman huevo. O sea, porque yo no soy capaz de abastecer. Él lo planteó como un problema de oferta. O sea, que no hay la oferta suficiente. De acuerdo. Si ese es el problema, como lo tiene visualizado el señor Ferrari, abra las fronteras. Esto empezó antes de las elecciones. Está el problema de la gripe aviar y de la falta de huevo, de que se han muerto millones de aves. Bueno, entonces han pasado 1 mes y medio sin que el señor pueda abrir las fronteras, por lo menos para estabilizar el mercado en lo que él dice que es el problema, que es la oferta, es decir, el abasto. Ulises. Aquí hay posiciones casi ideológicas, ¿no? Deja las cosas libres y el mercado lo arregla. La verdad es que en el caso de los productos agrícolas particularmente, esto tiene matices. ¿Por qué? Porque los productos agrícolas están sujetos a variaciones estacionales, porque suele haber problemas de desabasto no previstas, porque suele haber costos que obligan al Estado a participar de alguna manera u otra en el mercado. Digo, el origen de las alhóndigas famosas era precisamente un mecanismo para estabilizar precios por la variación estacional de la oferta, etcétera, ¿no? Y efectivamente aquí estamos frente a un problema de encarecimiento de un producto por problemas de abasto, todo parece ser el caso, y entonces no queda claro. No supo este gobierno, y creo que tiene razón ahí Pablo, qué hacer, o sea, cuál es mi papel, ¿no? O sea, no, pues no hacer nada porque el mercado debe ya, pues no, porque resulta que agravaron el problema del mercado al no abrir la entrada libre de este producto. Sí creo que aquí es muy interesante saber de lo estrictamente, diría yo, ideológico, de que el mercado fija el precio y ya sí, yo estoy dispuesto a pagar un precio alto si hay poco huevo, pero pues que haya, ¿no? En primer lugar, y que no sea el Estado el que introduzca las externalidades que contribuyen a desabasto y por tanto a todavía un precio adicional en el producto. Me llamó la atención la declaración, la frase del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, de reserva estratégica de huevo. Ya nos daba las cifras, Ángel Verdugo, 20... yo no quiero que mis 20 toneladas frente para a las eso, más de 500 que se consumen diariamente. ¿No? Es la alhóndiga de granaditas, ¿no? El Estado usó mis impuestos para participar en un mercado y garantizar que, no me queda claro esos huevos que compró el señor Marcelo Ebrard, ¿cuál es la finalidad última que tienen esos? Que la gente no deje de comer huevo, bueno, está bien, digo, podría ser muy plausible, pero ¿es función del Estado comprar huevo para que se regule el mercado o es más bien otro tipo de mercado? Humberto, tú pareces no estar de acuerdo, después vamos con Ángel. Si fuera necesario, yo creo que sí hay que comprarlo, pero me parece también ridículo esto de ofrecer 20 toneladas o unas cuantas que representan el 0.0 no sé qué. Para demagogia pura, ¿no? Es demagogia pura. De la demanda total. Para la foto de yo sí pienso en la gente. Eso está, ¿no? Claro. Sí. Pero me parece horrendo que el encargado del suministro, del abasto en el país, le recomienda a la gente que no coma huevo, que busque alguna otra cosa. Esto me recuerda a la patita de Cricri, ¿no? Coman mosquitos, cuaracuacuá.
Y para el señor Ferrari el asunto se resuelve. María Antonieta. Ese es, sí, claro, brioche, no hay pan, pues, coman pasteles. Exacto. Con esta cabecita del señor Ferrari, bueno, creo que el coche se va a descomponer muy pronto. Ángel. Yo difiero de esas visiones que hacen y los juicios sobre Bruno. Incluso no estuve de acuerdo con la portada de La Razón del día de ayer y lo dije públicamente. Yo creo que el secretario de Economía lo único que está diciendo es una verdad de perogrullo que los consumidores en el mundo lo saben. Quizá fue políticamente incorrecto, no fue oportuno, pero es evidente que el consumidor hace eso todos los días o ante las fluctuaciones de precios. Si yo no tengo para comprar esto, compro lo otro. Se habla aquí del consumo de huevo sin conocer realmente esta industria. Yo les voy a dar algunos datos para demostrarles que tienen juicios muy superficiales. Eso no alimenta, ¿eh? Por supuesto que no. No, por supuesto que no. La función del secretario de Economía es garantizar el avance de un producto básico, es el huevo. No interrumpirlo, por lo menos. Falso. Por lo menos no encarecerlo, es una visión y encarecerlo. totalmente errada del papel de la Secretaría de Economía. El Estado, en una economía abierta, no tiene esa función. En todo caso, fijar una cancha pareja para que los agentes económicos realicen su trabajo. Tradúcelo que que no haya impedimentos burocráticos para que la iniciativa individual prospere. El impedimento burocrático es no abrir la frontera. A ver, momento. Es un arancel, existe un arancel. Estamos cuestionando. Entonces que no pongan aranceles a los productos Que no pongan a Ferrari. Vamos a ver, miren, se mezclan muchas cosas de una manera un tanto ligera. Ustedes saben que el consumo de huevo desde el 2004 a la fecha está estabilizado en 22 kilos. Es decir, bien, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver, hay que ver las cifras de la industria. Te pregunto, pero saben ustedes que del 2004 al 2011, en esos 9 años, el consumo de pollo se ha incrementado casi 20%. ¿Por qué? Porque la mejoría en el ingreso de la población ha subido en ciertos productos cierta proteína animal. Es decir, la gente ya consume mucho huevo. 22 kilos per cápita, estamos hablando de casi 400, 420 huevos al año. Entonces, la gente que hace ya no va a consumir 3 o 4 huevos diarios, sube a otro nivel. El orden en el consumo de proteína animal es muy simple. Leche, huevo, pollo, cerdo y res. Y viene la crisis y lo primero que quita la gente es carne roja, luego cerdo, luego pollo, luego huevo y luego leche. ¿Cuál es el argumento? El argumento, ¿cuál es? ¿A dónde vamos? El argumento al que voy es al siguiente. No sabía nada Ustedes dicen, ¿por qué no abren la frontera? Para que la frontera de un producto como es el huevo se abra, tienen que intervenir una cantidad de dependencias con elementos totalmente diferentes al problema del arancel. Porque además, incluso lo reconoció la subsecretaria de Economía, Lorenza Martínez, dice, es que esto se abrirá quizá hasta dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay un sistema que tiene la Secretaría de Hacienda a través del SAT en las fronteras, que no nomás es que Bruno Ferrari diga, ábrase las fronteras, y no, o sea, esto no es el 1500, 1600. Hay otro argumento, el impacto que puede tener sobre la producción nacional, ¿no? Coincido con eso. O sea, se les puede acusar de ineptos, de falta de aptitud. Eso coincido con Pablo. O de generar rentas indebidas para unos, bueno, para unos protegidos, así es, ¿no? O sea, digo, pero hay otro elemento no digo que también. ocurra, pero pues lo que dice Pascal, una gran región de este país en materia avícola está libre de ciertas enfermedades que en otros países existe. Probablemente al llegar ese producto al humano no le afecta, pero sí le afecta a la parvada que está en explotación. De ahí que la importación de los productos de origen animal, de origen pecuario, tienen que satisfacer una serie de requisitos en cuanto a sanidad animal se refiere. Van a contaminar entonces, los con sus huevos. No es así, no es tan pedestre el argumento, Pablo. Es un argumento serio. La gripe aviar no empezó ayer. Claro que no empezó ayer. Por eso, lo que está haciendo el gobierno, y qué bueno, porque hay zonas del país, regiones del país que han invertido años, decenios en proteger su región. ¿Por qué? Porque en la medida en que sea una zona libre de plagas, por ejemplo, de Newcastle, influenza aviar o cólera porcino o mosca del Mediterráneo, eso les permite a ellos colocar en condiciones favorables sus productos en el exterior. Si ustedes consultan con alguien que sepa de la industria avícola y le preguntan sobre Jalisco,
Jalisco es un céspol, es una soberana porquería todo eso. Ya entendí que es un problema complejo. Muy bien. Ya lo entendí. En esas, no tengo ningún condiciones, problema. Concedido. Esas ahora, ¿a dónde vas? ¿A dónde ¿Cuál voy? es el papel? Yo pregunté, no afirmé. ¿Cuál es el papel en este momento? El papel aquí, ¿cuál es? Simple y sencillamente aclarar las cosas y dejar, repito, que la oferta y demanda regule. ¿Por qué? Porque la estacionalidad en el caso del huevo, hay una caída en los meses estos de vacaciones y repunta en septiembre. Y hasta ahorita no hay alguien que se ha quejado en este país de que falta huevo. Nadie. Podrán ustedes decir todo lo que quieran y quebrar, llevó su... Pero no hay problema de abastecimiento. Pero eso no es que falte. A ver. Una cosa es el encarecimiento. Entonces, miente economía. No es un problema de abasto. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Claro, además, el señor Bruno Ferrari por eso dije que se les... Okay. Estoy de acuerdo que se les puede acusar de ineptos. Eso nadie lo discute. Entonces, ¿qué discutimos? Pero yo no sé que ustedes discuten, pero yo digo que dejen al mercado que bajo ese argumento, Ángel, a nivel mundial los gobiernos no tendrían nada que hacer frente a las crisis de los alimentos en el mundo que se está acentuando en los últimos años. Que cada quien vea cómo se alimenta y que cada gobierno resuelva su problema. Ni es mi argumento, Martín, ni es mi argumento, y te voy a decir, y lo hemos comentado cuando amablemente me dejaste participar en tu programa, ¿qué decía yo? La legislación mexicana en materia agraria, y lo comentamos en tu programa, data en algunos casos de fines del siglo XIX. No podemos decir que un agricultor de 2 o 3 o media hectárea puede ser tan eficiente en cuestiones de productividad, de utilizar tecnología como son los brasileños, los canadienses o los argentinos. Entonces, pero nadie quiere entrarle a ese sí que es un problema del Bueno, queda claro que hay una crisis en este momento provocada por la gripe aviar, el incremento de los insumos. Y por burócratas ineptos también, ¿no? Pero hay un problema de fondo. Sí, claro. Hay un problema de fondo. Creo que en eso... Pero no es el abasto del huevo. En eso no lo podemos ocultar. En la miscelánea está el precio del huevo 35. Y estamos discutiendo un tema de precio cuando en realidad, Ulises, es un problema estructural del campo mexicano. Claro, que es un problema de precio estructural y yo insisto, a mí no me queda claro cuál es la función del Estado en este caso, porque yo empecé diciendo, precisamente en problemas de desabasto, de variaciones estacionales, etcétera, es donde el papel del Estado es relevante e inevitable, porque quieres moderar cosas y hacer algo, ¿no? Y no me queda claro, más allá de declaraciones rarísimas, contradictorias, que no acabo de entender qué es, pues si es un problema de que no hay suficiente huevo y va a subir el precio, bueno, dígamelo y ya, ¿y qué va a hacer usted al respecto de eso? Nada, porque no tengo nada que hacer. Bueno, pero que me lo diga. Una cosa muy rápida, nada más, que me faltó decirlo por cómo se dio la discusión. Si nosotros vemos la composición del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los ponderadores, que están actualizados al 2010, la cerveza tiene una ponderación, aquí se las doy para que no haya, 1.5698. El huevo, 0.62. Es decir, impacta más en la composición de la ingesta y de la compra de un consumidor promedio del país la cerveza que el huevo. Y si me voy al pollo, el pollo prácticamente... Lo que quiere decir es que no va a subir la inflación porque... El efecto es que no va a afectar. El gobierno va a decir, a pesar de la alza del huevo, la inflación se mantuvo controlada. No es en la ingesta. Todo está más caro, pero la inflación no ha subido. 30 años. A ver, entonces estamos de acuerdo en que el Estado no debe imponer el precio del huevo. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que el Estado debe quitar los aranceles o no para que entre más huevo? Por supuesto que los debe de quitar. ¿Para qué los puso antes? El problema es, ve y dile tú a una serie de actores a los que deben decidir en las cámaras si eso es viable. Ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque dicen hay que proteger a los nacionales. Las cámaras para levantar porque bueno, es decir, sí tiene la facultad del Ejecutivo ojalá sí o no tiene, pero es un procedimiento que está determinado. Bueno, si nos permite. Es un asunto político, hombre. Sí, hombre. Yo quería decir, hay factores de poder, como en todas las ramas de la economía, lamentablemente, en nuestro país, que ejercen una fuerza política brutal. Yo creo que aquí sí tienen que ver los grandes productores del huevo en el país para decir, señores, esto no se abre o se retrasa la apertura de los mercados. Cuando llega el huevo importado, como llegó en estos días, a poco dicen, ese huevo es pirata, es muy chiquito. No es bueno porque es chiquito.
Oiga, por favor, lo que hay ahí son unos intereses económicos muy fuertes. Muchas veces generados esos intereses, precisamente de participación estatal, que genera una renta adicional más allá de la del mercado, Claro. protegiendo, cerrando fronteras, subsidiando, etcétera. Humberto Musacchio, para irnos. Yo contra lo que dice Ángel, para variar, quiero recordar lo que dijo un exsecretario de Educación cuando visitó una escuela tecnológica agropecuaria donde se había caído la producción de las gallinas. Entonces dijo, señores, aquí el problema es de huevos. Creo que eso plantea las cosas con claridad. Martín, para irnos. Nada más un apunte. Tan les interesa a los gobernantes todo el tema alimentario que a nivel mundial hay acuerdos para tratar de enfrentar esto que se viene en los próximos años, porque para los políticos les significa una desestabilización social a la hora de gobernar los países. Muy bien, muchas gracias a nuestro panel, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes en casa por haber seguido este círculo de ideas. Regresamos el próximo domingo con otra discusión sobre temas de la agenda nacional. Muchas gracias, soy Pascal Beltrán del Río. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.